Bienvenidos a un video más de GozuMath, en donde aprenderás a hacer un gozu en los números. En este video vamos a ver ángulos, concepto y algunos ejercicios. Bien, sin más preámbulos, comencemos. Veamos aquí un poco de teoría. Vamos a hacer rápido la teoría para que podamos enfocarnos más en los ejercicios. Tenemos entonces aquí lo que es el ángulo. Aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner una B porque se repite. Hubo un pequeño error aquí de imprenta. Bien, entonces este punto es B, ¿ya? Bien, a ver, veamos. Un ángulo, tenemos la gráfica. Cuando hablamos de ángulo, de frente nos viene a la cabeza esta gráfica. Y tenemos la definición. Dice que es la figura formada por la unión de dos rayos. ¿Mediante cuáles son los rayos? Son estas flechas, ¿no? Esta flecha de aquí y esta otra flecha. Hay dos rayos, tienen un origen común. El origen común es la O, al cual nosotros vamos a llamar vértice del ángulo. Los rayos son los lados del ángulo. Bien, entonces eso quiere decir que al momento de colocar los elementos tenemos, en un ángulo intervienen los lados. Los lados son, en este caso, OA, pero OA es un rayo es una semirrecta. Tenemos el rayo OB, aquí le he puesto B, entonces tenemos el rayo OB, ahí está, que también es una semirrecta, ¿no? Entonces esos son los lados del ángulo. Ahora, tenemos el vértice simplemente es el punto O, nada más, o sea que este punto que está aquí, esta O, es el vértice. Bien, ¿cómo denotamos el ángulo alfa? Lo podemos denotar de muchas maneras, por ejemplo, el ángulo alfa lo podemos denotar, en este caso, como alfa quizás. Podemos denotarlo también como A o B, pero hay que ponerle un pequeño sombrero en el centro. Sería A, en este caso pues tenemos punto A aquí, punto O, A, O, B. Ahí está, ¿ven? Miren, A, O, B. Y entre A o B se forma un ángulo, el cual es alfa, ¿no? Muy bien, entonces esa es la denotación. Puedo denotarlo de muchas maneras, el ángulo alfa. No se olviden que esto no cuenta, es pequeño error. Bien, entonces la denotación es A o B. También podemos denotarlo como la medida del ángulo. M significa medida del ángulo A o B. ¿Cuál es la diferencia entre la segunda denotación, que es esta de aquí? Esta es la segunda denotación. ¿Cuál es la diferencia con la tercera denotación? Que la tercera no lleva el sombrero, ¿no? En la tercera denotación no escribimos sombrero, mientras que en la segunda sí escribimos un sombrero, A o B. Bueno, y aquí tenemos la medida del ángulo A o B. Aquí pues la medida del ángulo A o B, según lo que yo veo, es alfa. En este caso es este ángulo. Bien, tenemos entonces la definición de ángulo y tenemos también los elementos de un ángulo. Pasamos entonces a lo siguiente, clásico en toda teoría, que son los ángulos congruentes. ¿Qué vienen a ser los ángulos congruentes? Fíjate aquí está el tema. Los ángulos congruentes. En este caso, los ángulos congruentes son aquellos ángulos que son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo aquí en esta figura. Bueno, yo tengo aquí un primer ángulo. ¿Cómo lo puedo denotar este ángulo? Lo puedo denotar como el ángulo, ahí está, A, porque empiezo de A, B, ahí está, B, y luego C. Ese es el ángulo ABC, este de aquí. Y en el otro lado también tengo otro ángulo, que viene a ser el ángulo E, empiezo con E, el vértice O y F. Entonces, tengo dos ángulos. Ahí está la denotación de cada uno de ellos. Si me dijeran que estos dos ángulos son congruentes, entonces, ¿qué significa que los dos ángulos son iguales? Cuando me digan que son ángulos congruentes, significa que son ángulos iguales. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si este ángulo vale alfa, este otro también vale alfa. Eso quiere decir congruentes, incluso lo tienen aquí. ABC es igual o congruente, este es el símbolo de congruencia. Este símbolo se lee congruente, que es lo mismo decir que igual.
es igual a E o F, con el sombrero arriba, la denotación. O también, que esto también es lo mismo, sino que está con diferente denotación. En uno tiene el sombrero y en el otro simplemente le pone M y el sombrero. Bien, entonces ya está lo que es los ángulos congruentes. Creo que podemos estar listos para un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de aplicación. Por ejemplo, aquí, en el problema número 5, tenemos, aquí en el 5, ¿eh? El ángulo mostrado, aquí yo veo un ángulo, el ángulo que me han mostrado dice que vale 45. Listo. Entonces me piden hallar el valor de omega, de W. Entonces, si el ángulo mostrado es 45 y me dan ese dato, eso quiere decir entonces que 45 es igual a omega W más 30. El 30 va a ser restando y al restarle a 45 me da 15. Este es el valor de omega, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, en este caso, simple y sencillo, sería pues 15. Entonces, si me piden hallar omega, la respuesta es la D. Ahora, mira, aquí vamos a poner en práctica lo que vimos en los ángulos congruentes. Dice que A o B, aquí, A o B, busca A o B. Ah, profesor, aquí está O, y aquí está B. Ah, me están hablando del ángulo de 30 grados. Listo. Dice que A o B y C o D. Busca C. C o D. A o B y C o D. En el caso de C o D, en el ángulo C o D, te están hablando de qué ángulo. Me están hablando del ángulo 2x menos 10. Dice que estos dos ángulos son congruentes y me piden hallar X. Como dicen que son congruentes, profesor, entonces usted me dijo que los ángulos son iguales. Entonces 30 va a ser igual a 2x menos 10. Muy bien, claro. Bien, menos 10 pasa al otro lado sumando, la suma es 40, le ponemos de frente y es igual a 2x. Profe, ¿y ahora qué hago? El 2 divide. Saca tu calculadora y divide, ¿no? 40 entre 2, porque el 2 pasa dividiendo y sale 20. Entonces X va a ser 20. Marcas. Muy bien. Vayamos entonces con lo siguiente. Ya vimos esto. Bien, vamos a ver aquí algunos puntos, algo más de teoría. Me dice, ángulos adyacentes. ¿Qué quiere decir los ángulos adyacentes? Son ángulos que tienen un lado en común. Por ejemplo, aquí está lo que dice ángulos adyacentes, ¿se dan cuenta? Aquí. Y me dan una gráfica y me dicen que estos ángulos son adyacentes. Aquí hay dos ángulos, mira, este es el primero alfa y el segundo yo le puedo poner beta, ahí hay dos ángulos. Y aquí dice A o B, mira, ¿ves? A o B. ¿Cuál es A o B? Buscas la A, buscas la O y buscas la B. A o B, que es alfa. Y B o C, buscas la B, buscas la O y la C y es beta. Entonces, alfa y beta o los dos ángulos adyacentes. ¿Qué quiere decir adyacentes? Son aquellos que tienen un lado en común, lo dice aquí. Son dos ángulos que tienen aquí vértice y un lado en común. En este caso, estos dos ángulos son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un lado en común. Profesor, ¿cuál es el lado en común? Que tiene alfa y beta. Tienen un lado en común. Por ejemplo, aquí. El lado OA, fíjate, el lado A le pertenece solamente al ángulo alfa. Le pertenece al alfa. No le pertenece al beta. El beta no tiene nada que ver con OA. No tiene nada que ver. ¿Quién más le pertenece a alfa? ¿Qué lado más le pertenece al ángulo alfa? Le pertenece OB. Si te das cuenta, este OB le pertenece a alfa. Bien, ahora vayamos con el ángulo beta. El ángulo beta, ¿cuál es su lado que le pertenece? Su lado que le pertenece es OC. Y este OC no tiene nada que ver con alfa. ¿Quién es el otro lado que le pertenece a beta? Profe, el mismo OB. Ya, entonces ahí está, pues, ¿no? ¿Por qué se le va a llamar adyacente? Porque los dos ángulos tienen un lado en común. ¿Y cuál es ese lado en común? Es OB. Ese es el lado en común. Por eso le vamos a llamar adyacentes. Entonces, te voy a poner aquí un ejemplo. En este caso, aquí podemos tener al revés. Yo le puedo poner aquí teta quizás. Y le puedo poner alfa.
Estos dos ángulos también son adyacentes porque el lado en común que comparten estos dos es el de aquí, ¿no? Entonces, esos son ángulos adyacentes. Mira, un ejemplo de lo que no puede ser ángulos adyacentes sería esto de aquí. Dibujo mis tres ángulos. Yo puedo poner alfa aquí, beta aquí, y le pongo teta aquí. Entonces, la pregunta puede ser aquí, pueden haber muchas preguntas. ¿Alfa y beta son adyacentes? Alfa y beta sí son adyacentes porque tienen un lado en común que es este de aquí. Entonces, este de aquí es el lado en común. Entonces, alfa y teta, fíjate, alfa y teta serán adyacentes. Si te das cuenta, alfa y teta no comparten ningún lado en común. Alfa tiene sus dos lados y teta tiene y no comparten. Al no compartir, alfa y teta no son adyacentes. Los únicos que son adyacentes aquí entonces serían alfa y beta, ¿sí? Beta y teta, ¿sí? Beta y teta también. Y nadie más, ¿no? Serían los únicos adyacentes. No habría más. Muy bien, entonces pasamos ahora, ya explicamos, comprendimos lo que son los ángulos adyacentes y veamos los ángulos consecutivos. Fácil son aquellos ángulos que vienen seguidos uno de otro, ¿no? Por ejemplo, aquí mi ángulo número 1 es igual, no es igual, perdón. Tengo el ángulo número 1, le sigue un ángulo número 2, un ángulo número 3 y un ángulo número 4, ¿no? Le siguen, ¿no? No vayas a pensar que al ángulo le estoy poniendo un grado, no, sino lo estoy enumerando. Primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Los ángulos son consecutivos porque vienen uno seguido de otro. Ahora, profesor, entonces, ¿qué? ¿Van a ser ángulos que seguidos? No, este puede ser 20 grados, este puede ser 30 grados, por ejemplo. Este puede medir de repente 15 grados. No interesa, aquí no tiene que haber un patrón, ¿no? Aquí solamente, vamos a ponerle 21. Aquí los ángulos consecutivos son aquellos ángulos que simplemente vienen uno seguido de otro. O, en otras palabras, son aquellos que tienen un vértice en común, pues, ¿no? En este caso, los cuatro ángulos comparten algo. No comparten en los lados quizás todos, pero comparten un vértice en común, que es esta O. Este es el vértice en común que comparten los cuatro ángulos. Al compartir ese vértice en común, los cuatro ángulos son consecutivos. Bien, entonces aquí ya entramos al primer teorema. Fíjense, hay un teorema donde me dicen que cuando yo cruzo dos rectas, se van a formar dos ángulos. A este teorema le vamos a llamar ángulos opuestos por el vértice. Ahí dice bien claro, opuestos por el vértice. Entonces, si yo tengo aquí una recta y tengo otra recta aquí, o segmentos, entonces se van a formar cuatro ángulos. Uno, el segundo, se forma aquí el tercero, y se forma un último ángulo, que es este de aquí. ¿Qué sucede ahora cuando estos ángulos, estos cuatro ángulos que se han formado de un solo vértice aquí? Por este vértice, por este cruce de estos dos segmentos. Entonces se va a decir que estos dos ángulos son iguales. Y también, por lógica, este también es igual que el de aquí. Ángulos, digamos, reflejados, ángulos opuestos por el vértice. Y aquí lo dice, miren, este es A y esto es B. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice aquí en la teoría? Me dicen, pues, que si esto es A ver, vamos a ponerle aquí, A, y esto es B, como los dos están opuestos por el vértice, me dicen que A y B, aquí, A y B son iguales, ¿no? Bien, vamos a aplicarlo en un ejercicio, a ver, algo rápido. Miren, justo tenemos una guía, a ver, me dice. A ver, vamos a agrandar un poco. Me piden aquí hallar X a partir del gráfico. Ahí está. Tengo mi gráfico y me piden hallar X. Pero me doy cuenta que es parecido al teorema, ¿no? Que se llama el teorema opuesto por el vértice. Entonces, ¿qué quiere decir? Si acá tengo las dos rectas y los ángulos son opuestos por el vértice, quiere decir que estos dos ángulos son iguales. Aplicando mi teorema de opuestos por el vértice. Entonces hago mi igualdad. 3x más 10, ahí está, va a ser igual a 2x más 40. Listo. Ya está.
Bueno, el 2x lo paso al otro lado restando y la resta es x. El 10 lo paso restando al otro lado y me da 30. ¿Cuánto valdría x entonces en este caso? Bueno, saldría 30. Profesor, ¿qué? ¿Tan fácil así? Así de fácil, muchachos. Necesitas, qué sé yo, ¿no? Recibir clases, pues, de ir a academias, a lugares para solamente aprender algo tan simple. Solo es cuestión de dedicarle un poco de tiempo. Nada más, muchachos. Bien, ahora veamos algunos otros puntos. En este caso, mira, los ángulos también se clasifican. Vamos a ver cuál es la clasificación de los ángulos. ¿Ya? A ver, vamos agrandando un poco esto. Clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican aquí, clasificación de los ángulos, se clasifican según sus medidas. Nosotros lo vamos a clasificar según sus medidas. El primero sería el ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? Es aquel ángulo que es menor que 90. Por ejemplo, aquí en esta gráfica tengo el ángulo alfa, ahí está. Entonces, este ángulo alfa, ahí está, miren, tiene que ser menor, ahí está el símbolo de menor, que 90. Entonces, eso es un ángulo agudo, un ángulo menor que 90. Pero este ángulo no puede ser pues 0, entonces tendría que ser mayor que 0. Para que sea agudo, tiene que ser menor que 90 y a la misma vez mayor que 0, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo el cual puede valer alfa puede ser 10, porque 10 es mayor que 0 y menor que 90. Alfa también puede valer 70 grados también, ¿no? 70 grados, puede valer 80 grados, ¿no? Porque son agudos, son menores que 90 y mayores que 10. Bien, también está el ángulo obtuso, es aquel ángulo, este es al revés. Tengo el ángulo teta, en este caso el ángulo ya no es menor que 90, sino el ángulo tiene que ser mayor que 90 grados, pero a la vez tiene que ser menor que 180 grados. Por ejemplo, alfa puede ser 100, ¿no? Porque 100 es mayor que 90 y menor que 180. Puede ser 179, ¿no? Porque 179 es mayor que 90 y menor que 180. Profesor, ¿podrá ser 180? No, ya no. 180 no está, sí es mayor que 90, pero no es menor que 180. 180 no es obtuso. Esos son los ángulos obtusos. Entonces, veamos, sigamos. Ahora tenemos el ángulo agudo, el ángulo obtuso, y ahora tenemos el ángulo justo, miren, justo lo que estábamos viendo antes. Si el ángulo es 180, ¿qué es lo que pasa? No es obtuso, justo acabamos de un ejemplo. En este caso ahora es el ángulo recto. ¿Qué cosa es el ángulo recto? Es aquel ángulo que mide 90 grados. No mide ni mayor ni menor que 90, mide exactamente 90 grados. Por ejemplo, tengo el ángulo phi. Este ángulo phi es igual que 90. Si es un ángulo recto, tiene que ser 90. Profesor, pero ¿y qué cosa es este cuadrito aquí? Que acá hay un cuadrado. ¿Qué significa? Cuando veas el cuadrado, significa que esto es un ángulo recto. Y cuando veas el cuadradito, pues de frente tú le vas a poner 90 grados. El cuadradito significa 90 grados. Bien. Vamos con el ángulo llano. El ángulo llano es igual, ¿no? Si tengo mi ángulo de 90, ahora tengo un ángulo, pues, aquí, de esta manera, ¿ves? Plano. A este ángulo que vale 180 se le llama ángulo llano, ¿no? Es aquel ángulo que mide 180. No mayor que 90 ni menor, sino exacto, 180. Al ángulo llano también se le llama ángulo plano. También le podemos llamar ángulo plano. O también se le llama ángulo suplementario. O sea que cualquiera de estos tres nombres, cuando te digan, dado el ángulo llano, entonces ya sabes que ese ángulo vale 180. Cuando te digan, tenemos un ángulo plano, 180. Se tiene un ángulo suplementario.
a 180. Muy bien. El ángulo de una vuelta, bueno, su nombre mismo lo dice, gira todo completo. Supongamos, tengo una línea recta, el ángulo de una vuelta es todo esto, completo. El ángulo de una vuelta mide 360. Una vuelta completa significa 360 grados. Bien, sigamos clasificando. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de ángulos agudos. 10 mayor que 0, menor que 90, 89 mayor que 0, menor que 90. Todos ellos son agudos. También tenemos ejemplos de ángulos obtusos, miren, es mayor que 90, los obtusos eran mayores que 90 y menores que 180. Todos estos ángulos son mayores que 90 y menos que 180. Bien, entonces aquí vamos a resolver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, 20 grados. ¿Es agudo? Sí, agudo. Aquí lo ponemos, ¿no? Agudo. 36 grados, agudo. Ahí le pongo A. 72, agudo. 100, 100 es mayor que 90 y menor que 180. Entonces, una O de obtuso. ¿Listo? Son pequeños ejemplos en los cuales yo puedo ir practicando agudo, obtuso. 180 es agudo, obtuso. No es ni agudo ni es obtuso. Es llano. Aquí escribo entonces, llano. Alguien puede decir, profesor, pero yo le he puesto plano. Igual es, no te preocupes. Lo mismo es. Ver lo que es la bisectriz. Vamos a ver lo que es una bisectriz. En los ángulos existe pues la definición de lo que es una bisectriz. Vamos a leer lo que dice la bisectriz aquí. Dice que la bisectriz es el rayo que biseca el ángulo. ¿Qué quiere decir biseca? Quiere decir que es aquel rayo que parte en dos al ángulo. Ejemplo, fíjense aquí. Entonces, bisectriz dice que es el rayo que biseca al ángulo. Por ejemplo, a ver, yo tengo aquí un ángulo. Listo. Profe, yo tengo aquí mi angulito de 30 grados. Ya. Tú sabes que 30 grados tiene su punto medio, tiene su mitad. Mitad y mitad 15. Tú trazas una línea justo en la mitad de 30 grados. Al trazar esa línea justo en la mitad de 30 grados, entonces tú puedes hacer esto, ¿no? Profe, 15 aquí, porque tracé justo en la mitad y como al inicio medía 30, y 15 aquí. ¿Ves? Listo. Lo partiste en dos. Al 30 lo partiste en dos. Pero ¿quién se encargó de partir al ángulo en dos? Esta línea roja. A esta línea se le llama bisectriz. ¿Qué es lo que ha hecho la bisectriz? Simplemente ha partido al ángulo en dos partes iguales. También podríamos decir que la línea roja ha bisecado, biseca el ángulo en dos ángulos iguales. También podríamos decir eso. Bien, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo tenemos alfa aquí y alfa aquí. ¿Quién es la bisectriz? Al ver que tengo dos ángulos iguales, la bisectriz es este ángulo, parte en dos. O sea que OM. El rayo OM es mi bisectriz, y ahí lo ves, ¿no? OM, bisectriz de quién, pero es la bisectriz de quién, del ángulo AOB. Del ángulo AOB. Muy bien. Vamos a ver ahora, ya que tenemos el concepto de bisectriz, vamos a resolver un ejemplo, a ver, de cómo podríamos poner en práctica nuestra teoría. Por ejemplo, aquí, vamos a resolver dos ejercicios. Dice, en el gráfico, perdón, OR es la bisectriz. Aquí ya me dice, miren, el rayo OR es la bisectriz. Busco OR. Aquí está O y aquí está R. OR es bisectriz. Y ya está. Profe, ya encontré la bisectriz. Pero ¿es la bisectriz de quién? Me tienen que decir de quién. Ah, de MON, de MON. MON, como alguno puede decir, ¿no? Profe, ¿dónde está MON? Busca, pues, ¿no? M, aquí está M, aquí está O, y aquí está N. Ah, es todo esto. Este es
MON, todo este ángulo. De todo este ángulo de color azul, la línea roja es la bisectriz. Quiere decir que lo ha partido en dos. ¿En dos qué? En dos ángulos iguales. Entonces nosotros podemos aquí decir, profe, si lo ha partido en dos ángulos iguales, quiere decir que este ángulo que está aquí, es igual que este otro. ¿Y cuánto vale este ángulo de aquí? Vale beta más 10. Y este beta más 10 va a ser igual al otro ángulo que está aquí, que en este caso vale 2 beta. Bien, beta pasa restando al otro lado, este beta pasa al otro lado restando, la resta es beta, ¿ya? Y el 10 queda. Ahí está, beta vale 10. Listo, se acabó tu problema. Marco la 10. Profe, ¿tan fácil? Así de fácil. Se hace rápido estos ejercicios, pero es fácil siempre y cuando prestes atención a la teoría. Si tú no prestas atención a la teoría, no vas a saber cómo resolverlo, ¿no? Bien, ahora aquí me dicen calcular X y OB es bisectriz de A o C. Profesor, aquí ya me complicó, ¿ya? No te preocupes. Vas a ver que esta estaba más fácil que la anterior. Igualito, ubicamos OB. A ver, OB está aquí. Ya ubicaste OB, ahí está. Encontraste OB. Pero, ¿qué pasa con OB? Dice que OB es bisectriz. Es un biseca. ¿A quién biseca? Es una bisectriz de A o C. Tu segundo trabajo sería encontrar A o C. Busca O, C. Aquí está. Ahí está. Y aquí está O. Y aquí está C. Ahí está. A o C. A o C. Profe, o sea, ¿cuál es A o C? A o C es todo esto. Eso es A o C. De ese ángulo A o C, ¿qué es lo que has hecho? De ese ángulo A o C, OB es su bisectriz. Y si OB es la bisectriz de ese ángulo A o C, quiere decir que al ángulo A o C lo ha partido en dos ángulos iguales. Eso quiere decir que estos dos ángulos serán igualitos. Yo le pongo un símbolo indicando que los dos son iguales. Pero mira cuánto vale el primer ángulo, el de aquí. Fíjate cuánto vale, vale X. Y si el otro ángulo es igual que el de aquí, ¿cuánto tienen que medir? También tienen que medir X. O sea que tienen que ser igualitos, bueno. Entonces ya le borras esto y le pones X. Ya, profe, está fácil. Pero, ¿cuál es la respuesta entonces? X. No, la pregunta es hallar X, pero tienes que dar el valor de X. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces ahora tienes que aplicar tu teoría de clasificaciones de ángulos. Teníamos el ángulo agudo, teníamos el ángulo obtuso, el ángulo recto y teníamos el ángulo llano. ¿Cuál era aquel ángulo llano? Era aquel ángulo, vamos a poner aquí, donde había una línea recta y todo esto que estaba arriba, o sea que todo, la mitad de un círculo, podríamos decir, valía 180 grados. Todo, ¿no? Y si te das cuenta, toda esta línea desde A hasta D, desde aquí, desde A hasta D, es una línea recta. Entonces podríamos decir que todo esto pues es un ángulo llano, ¿no? Se puede decir, sí. Es más, es ángulo llano. Alguien puede decir, es un ángulo suplementario, profesor. Es lo mismo, ¿no? Otros pueden decir, no, es un ángulo plano. Igual, son sinónimos. Entonces 180. Ahora, ¿de qué sirve esto? Pues vamos, ya está. El problema se resolvió. ¿De qué sirve? Vamos a ver de qué sirve. Si todo esto vale 180, me doy cuenta que el ángulo de 180 está conformado por ¿quién? Por X. Listo. Más la otra X más 70. ¿Y esto es igual a cuánto? 180. Listo. Sumo X más X, 2X. 70 pasa restando al otro lado, 110. Y aquí el 2 divide, pues no. ¿Cuánto es la división? Vamos a borrar aquí. ¿Cuánto es la división de 110 entre 2? Sería 5, 5. 55. Bien, no te olvides que aquí había X porque era bisectriz. Entonces X vale 55. Y mira, vamos a ver si
cumple o no cumple. Si x vale 55, cuando yo sumo los 3 me debe dar 180. 55 más 55, 110. 110 más 70, 180. Y es un ángulo llano. Listo. Muy bien, entonces, eso sería la teoría. A ver, voy a ver aquí. Podemos hacer... Bien, entonces, eso sería la teoría. Sería todo. Ahora vamos a resolver algunos problemas. Y si hay alguna teoría además, algo más que nosotros tengamos que saber, pues en los ejercicios yo les voy explicando un poco de la teoría, que de repente aquí no le hemos tocado. ¿Está bien? Entonces, vayamos a los ejercicios.